Vamos a comenzar con nuestra modalidad ya habitual, así que los invito a ver. ¿Sí? Este es el primer caso en el cual vamos a hacer una aproximación imagenológica pura. Vamos a asumir que todos los pacientes son sospechosos de padecer tuberculosis. Y vamos a tratar de buscar algunos hallazgos. Entonces, dándoles a ustedes unos 10 segundos para que se familiaricen con esa placa, con esa protección, ¿sí? Les voy a pedir que contesten la siguiente pregunta. ¿Sí? El arco de la arteria pulmonar. Pero al mismo tiempo vemos esta tumefacción, o mejor dicho, este bombamiento de la línea mediastinal derecha, ¿sí? En el sitio donde debiera estar el canal de navegación. Esas dos prominencias representan ganglios en rango adenogálico o conglomerados ganglionales, cuya etiología no podemos definir, pero concretamente debemos reconocer que la primera aproximación que nosotros podemos hacer es la valoración de los contornos mediastinales. Entonces, aquí tenemos otro caso. Sí, en este caso, como ustedes pueden ver, es un corte axial de una tomografía del tórax. Es una tomografía del tórax sin contraste, ¿sí? Por lo menos, en realidad sí tiene contraste, lo que pasa es que está en una fase un poco más tardía, y si ustedes se fijan, los vasos están teñidos, pero no mucho más que no logran una atenuación mucho mayor que los planos musculares. Entonces, lo que vemos aquí es esta estructura que se encuentra en este lugar, que es claramente diferente al resto. Fíjense que estos son los vasos, tienen una opacificación regular, tienen una atenuación regular, y sin embargo esta estructura que se encuentra inmediatamente por delante de la tráquea y por detrás de la vena cava superior, ¿qué es? ¿Sí? Es un ganglio. Ahora, dentro de los ganglios, nosotros en tomografía tenemos algunos criterios que nos sugieren afectación. Entre ellos son el tamaño, que es el más importante, los contornos y la atenuación del mismo, o sea, las características imagenológicas del mismo. El gran problema es que existe un solapamiento de las condiciones que provocan estos ganglios. O sea, un ganglio grande no necesariamente es un ganglio afectado, y un ganglio pequeño no es un ganglio indemne. Sin embargo, se ha visto que los ganglios grandes y con centros de baja atenuación, como es este, por ejemplo, suelen asociarse a las infecciones micobacterianas. ¿De forma excluyente? No, ciertamente no, pero la presencia de granulomas calcificantes dentro de los ganglios provocan esta disminución de la atenuación en este lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos una tomografía de estas características, podemos preguntarnos si ese ganglio tiene afectación tuberculosa, si es un ganglio con compromiso tumoral, si es un ganglio con compromiso linfomatoso, si todas estas opciones son correctas o si ninguna de estas opciones es correcta. ¿Ustedes qué les parece globalmente? ¿Qué dirían? La A. Sí. ¿Y podría ser un ganglio con una metástasis necrosada? También. Sí. ¿Y podría ser un ganglio de un linfoma no-Hodgkin que tuviera una necrosis de su centro? Sí. Quiere decir que la tomografía no nos permite establecer especificidad. Sí, nosotros podemos decir que el ganglio está afectado, lo que no podemos decir es por qué. Esto es una regla en general que admite algunas excepciones, pero tomadas muy con pinzas. Hay algunos rasgos característicos en algunos cuadros que nos hacen que se asocian con determinadas patologías, vamos a ver después. Entonces, había cuenta que no se puede, votamos 0, pero todas las opciones son correctas. Quiere decir que no es posible, a partir de la taxonomía de un ganglio, establecer la etiología de la misma. ¿Sí? Entonces, ahí vemos el ganglio señalado y con un centro hipodenso. Este es un hallazgo bastante frecuente. Habitualmente existe una confusión en cuanto a los términos en el momento en el que nosotros reportamos alteraciones ganglionares. Y nosotros tenemos, como imaginólogos, una tendencia inveterada a mencionar la palabra adenopatía. ¿Sí? Decir adenopatía suena tan genérico como decir que alguien tiene una hepatopatía. Dicha hepatopatía puede ser una cirrosis o una hepatitis de origen viral o un absceso o una ruptura postraumática. Entonces, decir adenopatía es un término genérico que no define nada. Lo que nosotros podemos definir es un aumento del tamaño, vale decir, ¿cuándo consideramos nosotros que un ganglio está en rango adenogálico? Pues bien, toda vez que tomemos su eje corto y el diámetro en ese eje corto supere los 10 milímetros, podremos estar considerando que es una adenomegalia. ¿Sí? A veces los ganglios pueden mostrar otros cambios. En este caso, lo que vamos a ver son calcificaciones ganglionares. En general,
las calcificaciones ganglionares en ganglios de pequeño tamaño no se consideran como seculares, pero hay que tener cuidado con las excepciones. Si nosotros tuviéramos un caso de un paciente con un tumor productor de hueso conocido, una calcificación ganglionar puede representar una metástasis de ese tumor productor de hueso y de esa calcificación de la matriz en el ganglio. Otra excepción, por ejemplo, es la asociación de patrones de calcificación con ciertos patrones de afectación parenquimatosa, por ejemplo, en el caso de la sarcoidosis. La sarcoidosis puede manifestarse con adenomegalias calcificadas, con calcificaciones puntiformes, pero al mismo tiempo se asocian a afectación parenquimatosa con signos de afectación inflamatoria de la pequeña vía aérea y pequeños granulomas de localización periférica. Entonces, esa asociación sugiere el diagnóstico de sarcoidosis, que bien puede ser primaria o bien puede ser secundaria, pero hay que verlo en los ganglios. En este caso, lo que nosotros vemos son calcificaciones ganglionares secuelares a un complejo de primoinfección tuberculosa. Vemos los ganglios en topografía periliar, bilaterales, ¿sí? Aquí en la rama descendente, que en general tienen tamaño pequeño. ¿Sí? La tuberculosis gangliopulmonar, la ganglionar, lo que tradicionalmente se conoce como complejo de Bond, tiene la presencia de ganglios en rango adenomegalico, habitualmente de localización paratraqueal y periliar derecha, que pueden tener ese realce que vimos al principio, con un realce marginal y la presencia de un centro hipodenso que representa la existencia de casum en ese lugar, aunque este hallazgo no es patognomónico, como dijimos previamente, ¿sí? Y habitualmente estos ganglios pueden horadar y remodelar los bronquios y ser causa, entre otras cosas, de hemóptisis. ¿Sí? Entonces, la hemóptisis es otro signo asociado a la presencia de ganglios en rango adenomegalico en estos pacientes. Es frecuente ver estos ganglios en la tuberculosis primaria, no así en la secundaria y no así en la reactivación, donde se mezclan con calcificaciones y también puede haber ganglios, lo cual confunde un poco más el cuadro. Entonces, esta es otra forma de manifestación, ¿sí? Que es la condensación parenquimatosa, no es la forma más frecuente de afectación. En general, como dijimos antes, es la forma de afectación en pacientes más jóvenes y cursa como una opacidad indeterminada que es indistinguible de una opacidad neumónica de otra etiología. Podremos utilizar proyecciones de frente y perfil para determinar su topografía, podremos pesquisar la presencia de broncograma aéreo, pero en general va a ser muy difícil desde la imagen poder diferenciar. En este caso también vemos una pequeña adenomegalia o un pequeño conglomerado adenomegálico en topografía yuxtamediastinal superior, justamente por encima del bronquio fuente. ¿Sí? Entonces es muy probable que esto sea una afectación por condensación del segmento anterior del lóbulo superior. Y acá empieza la cuestión interesante, porque la tomografía no solo tiene una mayor sensibilidad, sino que tiene mayor especificidad a la hora de pesquisar los hallazgos vinculados a la tuberculosis. Y aquí tendremos que tomar en cuenta los patrones de diseminación de la enfermedad, porque, por ejemplo, aquí, quien no está familiarizado con ver tomografías en forma cotidiana podrá decir que hay más puntitos, menos puntitos, más líneas, menos líneas. Entonces, quiero hacer hincapié en la trampa que nosotros pedagógicamente hacemos cuando presentamos estos casos. Si yo les presento un caso, les presento una sola imagen, yo les estoy haciendo trampa, porque yo conozco el caso a partir de todas las imágenes. Cuando uno busca hallazgos en parenquima pulmonar o en cualquier metodología o cualquier región de la economía, debe contar con todo el set de las imágenes. Pero para decir que en esta imagen, si ustedes están más o menos avispados, van a ver que más allá de la díada arteria-bronquio, siempre tenemos arteria, tenemos bronquio, después tenemos las venas que tienen una orientación más horizontal, vemos estas pequeñas imágenes puntiformes, esta que está aquí, estas, ¿sí? Que son pequeñas imágenes nodulares que representan ¿qué? ¿Es una imagen en suelta de globos? ¿Alguno de ustedes vio una suelta de globos alguna vez? ¿En serio vieron a alguien tirar globos afuera y vieron el globo volando al aire? ¿Vieron la imagen de la suelta de globos? Bien. ¿Son nódulos centrolobulares? Bueno, ahí me voy a meter un poquitito en algo que espero que es conocer la anatomía funcional del pulmón, ¿sí? Y implica reconocer lo que es el lobulillo pulmonar secundario. ¿Les parece a ustedes que es un patrón de linfangitis? ¿Que son condensaciones segmentarias? ¿O que es un patrón de vidrio esmerilado?
Silencio. Vamos. No contamos, todo cero. Son nódulos centrolobulares. Ahora, vamos a ver por qué son nódulos centrolobulares y vamos a compararlos con el resto de las imágenes para ver por qué no son lo otro. Entonces, estas pequeñas imágenes nodulares son pequeños granulomas que se forman en el centro del lobulillo pulmonar secundario, ¿sí?, junto a la diada y a las ramas terminales de las arterias pulmonares. Entonces, son como pequeños nodulitos que se encuentran dentro del polígono determinado por los septos interlobulares, que es la estructura funcional pulmonar por excelencia. Entonces, la primera gran cuestión es que nosotros deberemos diferenciarlo de cuál patrón clásico que conocen todos en la tuberculosis. ¿Cuál? El patrón mundial. A eso vamos a llegar después. Entonces, ¿por qué lo tenemos que diferenciar? Porque claramente son distintos. La primera cuestión, que la diseminación broncogénica sigue un patrón asociado a la dicotomización de las ramas bronquiales, porque es broncogénica, ¿sí? No se asocia a estructuras vasculares. Quiere decir que la distribución va a ser un poco más central y la vamos a poder seguir casi siempre, por lo menos hasta bronquios del tercer orden, ¿sí?, a diferencia de la miliar que vamos a ver después. Pueden tener tamaños variados que llegan hasta los 2 y 3 milímetros, desde los 0.5, que es los que nosotros podemos detectar, y en general cuando uno analiza muy finito las imágenes va a ver que alrededor hay como pequeñas áreas de opacidad parcial en vidrio esmerilado. Hay un punto bien denso en el centro y una pequeña neblina, una pequeña imagen muy deslucida alrededor, que es como un halo de ocupación alveolar adyacente a esa imagen nodular. Ahora, el patrón broncogénico o patrón de inflamación de la pequeña vía aérea, ¿sí?, también se lo conoce como patrón de árbol en brote. Supongo que muchos de ustedes son personas que han vivido en la ciudad y no vieron un árbol en brote en su vida, ¿sí? Así que les presento un árbol en brote, ¿sí? Lo que representa es el brote de las ramas o el brote de las inflorescencias, y a alguien le pareció que esto se parecía a un árbol en brote. Cuando uno trabaja la imagen un poquitito más, este es lo que nosotros vemos de este lado es una foto de una tomografía de las que se llamaban de alta resolución, en donde se hacían algunos cortes más finitos y se los reprocesaba con un algoritmo de realce de bordes para poder ver mejor las estructuras del intersticio. Entonces vemos los bronquios y vemos aquí estas imágenes nodulares asociadas a los bronquios de segundo y tercer orden, que representarían las ramas, y estas imágenes puntiformes chiquitas representan los brotes, que son los pequeños granulomas asociados a los bronquios. Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, era como se ve en un corte de alta resolución. Esto es la vida real, ¿sí? Entonces, acá tenemos las vías. Nosotros vamos a poder ver siempre mejor la arteria, porque la arteria la vamos a ver siempre blanca. ¿Por qué hago referencia a la arteria? Porque en el centro del lobulillo siempre ustedes van a encontrar un par, van a encontrar una rama de la arteria pulmonar y una rama del árbol bronquial. Si no los tengo asociados, ese vaso no es una arteria, ese vaso es una vena. Sí, eso es importante. Entonces, estas imágenes siempre las vamos a encontrar próximas a los bronquios y a las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, estas son las imágenes granulomatosas, producto de la diseminación broncogénica, y todo esto configura lo que se denomina un patrón de árbol en brote, ¿sí? Aquí tenemos otro árbol en brote, en este caso bilateral, difuso, con mayor afectación de los segmentos anteriores de los glóbulos inferiores. Ahora, esto no es una tomografía, digamos, el filtro común que ustedes están acostumbrados a ver, sino que es un algoritmo que me permite engrosar el espesor de corte y tener una suerte de efecto pseudo-tridimensional. Es como que yo le doy más espesor al corte y superpongo estructuras, las reconstruyo todas juntas y tengo una visión como más tridimensional. Se ven un poquito mejor. Fíjense que los nódulos se distribuyen, digamos, en forma subsegmentaria, se agrupan, ¿sí?, y tienen distintos tamaños. Esas son las tres características que nos van a permitir diferenciar este patrón del patrón miliar que vamos a ver un poquito más adelante. La suelta de globos es clásica, ¿sí? La suelta de globos parece en serio una suelta de globos.
La particularidad que la suelta de globos representa la diseminación hematógena de tumores en general. Y son imágenes nodulares, bien definidas, de tamaños diversos, ¿sí? Que pueden estar desde los 2 milímetros hasta los 2 centímetros, ya que dejan de ser nódulo para transformarse en masa, suelen coalescer, suelen agruparse y no tienen relación con el árbol bronquial en forma determinada, porque estas son la diseminación hematógena, ¿sí? La particularidad es que estas lesiones tienen tamaños que llegan hasta el centímetro, centímetro y medio, con lo cual claramente no son un árbol en brote, porque esas no superan los 2 o 3 milímetros, ¿sí? Y no están asociadas a los bronquios. Este es también un algoritmo de reconstrucción de máxima intensidad de proyección que permite promediar varios cortes y verlos en forma pseudo 3D. Y este es un patrón ya un poco más difícil, porque los linfáticos en el pulmón tienen varias redes. Una red es peribroncovascular, otra red es subpleural, hay otra red mediastinal y hay una red en los septos interlobulares. Entonces, todo aquel proceso que afecte los ganglios, ya sea por una diseminación ganglionar o ya sea por afectación propia del intersticio, va a engrosar estos septos interlobulares, y si hay impactos tumorales, lo que nosotros vamos a ver es, dentro de la estructura poligonal, ¿sí?, del lobulillo pulmonar secundario, vamos a ver como pequeñas imágenes nodulares, aquí, 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 que alguien ha remedado como una soga con nudos, ¿sí? Siendo la soga el septo interlobular y los nudos los impactos de las lesiones tumorales y los ganglios dentro de los septos interlobulares. Entonces, cuando ustedes tengan un patrón que muestre engrosamiento de septos interlobulares, como en este caso, donde ven estas estructuras poligonales que son los lobulillos pulmonares secundarios, con estas imágenes puntiformes que los engruesan, particularmente cuando la afectación es unilateral y, obviamente, cuando hay una lesión tumoral conocida, este patrón es casi patognomónico de una linfangitis carcinomatosa. Entonces, este tampoco es un patrón broncogénico, ¿sí? Entonces tenemos el árbol de brote, la suelta de globos, el patrón en soga con nudos o patrón de linfangitis carcinomatosa, y aquí tenemos esto como recordatorio, porque uno está hablando mucho de patrones y por ahí quien no está familiarizado con esto dice: ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, para recordarles qué es un vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado lo conocemos todos. El vidrio esmerilado es un vidrio opaco, es un vidrio que no es transparente, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es esmerilado? Porque se lo raspa, se lo esmerila con arena para que pierda la transparencia. Pero ¿la pierde en forma absoluta? No, la pierde en forma parcial. Entonces, cuando nosotros definimos opacidad del vidrio esmerilado, eso quiere decir algo, está definido, y es aquella opacidad a través de la cual nosotros podemos percibir la anatomía normal del pulmón, ¿sí? No es una condensación, no es un área de ocupación, es un área de pérdida de la transparencia que puedo reconocer múltiples etiologías. Actualmente por ocupación alveolar, esa ocupación alveolar puede tener miles de causas, pero es uno de los mecanismos fisiopatológicos que produce estas imágenes. La ocupación alveolar parcial produce opacidades en vidrio esmerilado, que pueden ser subsegmentarias, segmentarias, coalescentes, bilaterales, asociadas, no sé, no importa. Pero la opacidad del vidrio esmerilado denota ocupación alveolar parcial. Y en general es marcador de o alteraciones vasculares o de procesos agudos, de procesos en curso. Después les quería mostrar, esto es un correlato, hay alguna terminología en los patrones que viene de la radiología convencional. Por ejemplo, las condensaciones alveolares, o el aspecto algodonoso, o el aspecto reticulado. Toda esa terminología es una terminología heredada de la radiología convencional que se ha adaptado a la TC. En el caso de las condensaciones alveolares, si la condensación alveolar implicaría una ocupación del espacio alveolar, ¿sí?, que va a iniciar siempre en forma parcial, que va a tender a, digamos, a tomar mayor densidad a medida que la ocupación sea mayor, y en este caso se representa, digamos, con áreas de ocupación total, ¿sí?, áreas de ocupación parcial, pero fíjense que aquí además
tenemos ya cierto grado de engrosamiento de los septos interlobuliares. ¿Sí? Entonces, y ahora, otro caso más. Este pretende ser fácil. Este lo va a saber todo el mundo. Lo que no van a saber es por qué dicen lo que dicen. Es otra cosa. Pero, tanto en la placa, ¿sí?, la que está de este lado, como en el corte tomográfico a nivel de tórax medio, lo que nosotros vamos a ver son múltiples, innumerables, incontables. Pónganle el adjetivo, ¿sí?, que ustedes quieran. Imágenes nodulares, porque son de menos de 3 milímetros, de distribución bilateral, difusa, no asociadas particularmente a estructuras bronquiales, que en general tienen dos rasgos importantísimos. La primera es que de distribución difusa. La segunda es que todos los nódulos tienen un tamaño semejante. Entonces, ante semejante cosa, ¿ustedes qué dirían? ¿Que son imágenes nodulares homogéneas de menos de 10 milímetros? ¿No homogéneas? Imágenes nodulares no homogéneas mayores a 10, imágenes nodulares, bueno, se los hago corta, ¿sí? Son imágenes nodulares homogéneas de aproximadamente 1 milímetro y no más de 1,5 milímetros, ¿sí? Entonces, esto representa un patrón miliar. Para aquellas personas que no hayan estado avisadas, miliar no se refiere a miles de imágenes, ¿sí?, sino que hace referencia al mijo, a las semillas de mijo, el cereal, que en latín recibe el nombre de milium, por eso se llama tuberculosis miliar, porque ustedes agarran un puñado de mijo y parece el pulmón. Lo que ven hacia arriba sobre la derecha, ¿sí?, es un corte seccional de una pieza anatómica, la macroscopía del pulmón con múltiples nódulos por afectación miliar. Fíjense que es como si ustedes tiraran arena, ¿sí?, sobre una superficie negra. Eso representa diseminación hematógena. Es un tipo de diseminación hematógena que se ha visto en tuberculosis, muy frecuente. Ahora bien, son granulomas pequeños que inclusive pueden pasar desapercibidos si la técnica de la radiología convencional no es óptima, ¿sí? Pueden tener afectación intersticial asociada, lo cual complica un poco el diagnóstico si no se conocen los antecedentes clínicos, porque el solapamiento de los nódulos con el engrosamiento de los septos interlobulares en algunos lugares puede semejar un patrón de tipo linfangítico. Entonces, el diagnóstico diferencial siempre hay que considerarlo. Ahora, el diagnóstico diferencial también hay que hacerlo con las infecciones respiratorias, particularmente en niños, donde la bronquiolitis es un diagnóstico a considerar. ¿Por qué? Porque la bronquiolitis, como patrón de afectación de la pequeña vía aérea, ¿como qué se va a manifestar? Como un patrón de árbol en brote. Entonces, ahí hay que establecer los criterios diagnósticos de tamaño, distribución en relación con las estructuras vasculares. Puede progresar a un distrés, en cuyo caso puede, ¿sí?, sumar imagenológicamente los rasgos de una TBC miliar y los de un distrés, en los cuales vamos a ver opacidades por condensación alveolar en áreas no dependientes de decúbito, en general periliares, más el patrón de diseminación hematógena de la biliar, ¿sí? En este caso es otro patrón de afectación en el cual vamos a ver engrosamiento de las paredes bronquiales. Normalmente la pared bronquial no debe medir más de 1 milímetro, y es cierto que yo a ustedes les puedo decir que estas paredes están engrosadas y apelo a vuestra fe, ¿sí?, para que lo crean. ¿Por qué? Porque también en esto existe una cuestión de entrenamiento visual. Nosotros vemos esto todos los días y ya podemos distinguir así macroscópicamente cuál pared está más o menos engrosada y cuál no, ¿sí? En este caso, uno de los parámetros es siempre tomar, ¿sí?, la relación entre la pared bronquial y la rama de la arteria pulmonar que tenga más cerca. Cuando miden más o menos lo mismo, la pared y el vaso, vos podés decir que está engrosada. Es un parámetro muy flojito de papeles, pero sirve. Y además, en este caso, tenemos ectasia bronquial, o sea, tenemos dilatación de los bronquios, tenemos bronquiectasia, tenemos engrosamiento de su pared y en algunos sectores incluso ya tenemos tendencia a la formación de árbol en brote. Entonces, la bronquitis purulenta en pacientes con tuberculosis se va a manifestar de esta manera, con ectasia de los bronquios, con engrosamiento de sus paredes y eventualmente con ocupación luminal
a punto de partida de tapones mucosos. ¿Sí? Entonces, acá se pudre, porque acá la cosa difiere un poquito. ¿Sí? Acá empezamos a combinar patrones. Entonces, la primera cuestión que ustedes tendrían para decir de esto, ¿qué son estos nodos? ¿Son todos iguales? No son todos iguales. Entonces, ¿qué podríamos descartar? Una miliar, porque la miliar no tiene este patrón. Aunque es cierto que en algunos lugares puede parecer, pero claramente estas estructuras se asocian a vasos. ¿Sí? Ustedes fíjense que la mayoría de estas estructuras no están asociadas a bronquios y tienen tamaños diversos. Y por otro lado tenemos un derrame pleural más una condensación en el lóbulo izquierdo. En este caso es un patrón miliar, pero es un patrón miliar a punto de partida de una metástasis de un tumor tiroide. ¿Sí? Entonces, que ustedes vean múltiples imágenes nodulares que puedan parecer un patrón miliar no tiene que llevarlos a pensar esto es esto, porque en imágenes metemos la gamba todo el tiempo si hacemos eso. Necesitamos el background, nosotros con la imagen solo no podemos. Vale decir, el patrón miliar puede ser, y en la mayoría de las veces refleja un origen infeccioso, aunque no en forma excluyente. ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial? Y el patrón miliar de las lesiones tumorales en general viene asociado a más. Viene asociado a derrames, viene asociado a telectasias, viene asociado a masas, las lesiones no son tan homogéneas y uno podría establecer una sospecha de diagnóstico. Bueno. Hay una, nosotros los imagenólogos, yo siempre lo digo, esto ya parece figurita repetida, tenemos una amiga. La primera amiga que conocemos a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de la carrera profesional. Esa amiga se llama simetría. Entonces, cualquier ruptura de la simetría, cualquier alejamiento de la normalidad, cualquier cosa que se aleje de lo que más o menos está de un lado y del otro, nos tiene que llamar la atención. Dicho esto, ¿hay algo que a ustedes les llame la atención? ¿Sí? ¿En dónde? No, exactamente. En el denominado genéricamente campo medio pulmonar izquierdo, porque en la superposición del lóbulo superior e inferior, vemos esta imagen nodular, ¿sí? Que es absolutamente incaracterística, ¿sí? Y puede ser una de las presentaciones de la tuberculosis. Ahora, ¿es posible diferenciarla de una lesión primaria del pulmón? No. ¿De una metástasis? Tampoco. De un granuloma, en la radiología convencional es difícil, sí, en la TC, porque los granulomas suelen calcificarse, suelen tener calcificaciones dismórficas, los márgenes son regulares, y a veces, para complicar la cuestión, pueden tener algunos tractos perilesionales que te hacen pensar que podría tener un origen neoplásico. Por eso, en este caso, todas las opciones son correctas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede establecer solamente con esto las categorías de un NPS, de un nódulo pulmonar solitario. Ahora, esa normalmente sí pueden ser secuelas, puede ser una secuela de infección primaria o en la infección postprimaria y pueden tener tamaños que van desde los 5 milímetros a los 5 centímetros. Pueden ser solitarios o múltiples, lo cual complica también un poco el diagnóstico diferencial, y pueden asociarse los tuberculomas a imágenes nodulares satélites, cosa que nos ayuda la TC. Fíjense qué lindo que se ve aquí. Tenés una lesión que representa un granuloma tuberculosa con otros pequeños granulomitas perilesionales asociados a estructuras vasculares. Acá tenemos un poco de lo mismo, más la presencia de un patrón de árbol en brote, signos de afectación inflamatoria de la periferia. Quiere decir que también se pueden combinar estos hallazgos. ¿Sí? Pueden tener cierto grado de calcificación, pero una vez más son totalmente indistinguibles de cualquier otra lesión nodular. O sea, no podemos establecer un diagnóstico. Fíjense la causa de imágenes nodulares en pulmón, y esto es apenas el comienzo. Y con cada una nosotros podemos establecer un set de parámetros para juzgarlo. En general, los que nosotros vamos a tomar son el tamaño, los bordes, ¿sí? Y los hallazgos asociados. Aún así, el diagnóstico o va a ser controlado en caso de que sea un nódulo que en la clasificación de Langerhans pueda tener un 3 o en su defecto va a ser biopsiado, pero la imagen no puede aportar mucho más. Ya acercándonos a los 3/4 finales de la presentación, vamos a ver algunas complicaciones extrapulmonares como esta,
en cuyo caso también nos vamos a hacer de la simetría en el hemitórax izquierdo. Recuerden que cuando ustedes ven una tomografía es como si ustedes se pararan y miraran al paciente desde abajo, ¿sí? Con lo cual, si lo miran desde abajo, sobre su derecha estará la izquierda del paciente y sobre su izquierda la derecha. Entonces, del lado izquierdo del paciente, sobre vuestras manos derechas, van a encontrar una opacidad en el hemitórax izquierdo, ¿sí? Con atelectasia del parénquima subyacente, ¿sí? Y engrosamiento de la pleura parietal y visceral. Esto es como la posición de la pleura parietal y visceral, y esto ya es la pleura visceral. Toda esta colección, ¿sí? Representa una pleuritis exudativa, ¿sí? Es un derrame pleural y no es un derrame pleural solamente porque está encapsulado y además tiene engrosamiento de las paredes. Es un mesotelioma y es poco probable que sea un mesotelioma porque ese engrosamiento es simétrico, es regular, no tiene áreas nodulares y por lo demás no encarcera el pulmón. Los mesoteliomas suelen encarcerar el pulmón más que desplazarlo. Y un edema por necesidad tampoco porque no hay digamos, movimiento de la colección a ninguna región anatómica adyacente. Entonces, fíjense que tenemos el realce marginal, ¿sí? Y la colección que es bastante homogénea. Si puede darse entre 3 y 6 meses luego de la infección primaria, habitualmente es asintomática, hay que diferenciarlo claramente de un derrame pleural o de lo que es una de las complicaciones de la tuberculosis, que es las fístulas broncopleurales. Aunque estas se manifiestan diferentes, las colecciones son más heterogéneas, suelen tener aire y representan otro mecanismo de diseminación que puede ser hematógena o puede ser por diseminación directa a punto de la apertura de un granuloma a la cavidad pleural. Muchas veces son asépticas y se desarrollan por mecanismos de hipersensibilidad y, como les dije antes, pueden complicarse con un empiema, vale decir, con una tabicación, una sobreinfección de esa pleuritis exudativa y o con una fístula broncopleural. Por otro lado, también podemos tener afectación serosa de la serosa del pericardio, en donde vamos a ver un engrosamiento y un realce del pericardio con un derrame pleural bilateral que condiciona atelectasia. Fíjense la diferencia entre un derrame pleural convencional y una pleuritis exudativa. El engrosamiento de la pleura en uno es bien notorio y está cavitado, y en el otro simplemente es líquido en la cavidad sin afectación inflamatoria de las pleuras, por lo menos afectación visible. El empiema es una colección infectada con engrosamiento de la pleura parietal y la pleura visceral, que puede estar tabicado o no y puede tener detritus irregulares en su interior, y eventualmente puede, ¿sí? Mediante lo que se conoce empiema por necesidad, drenar hacia los planos musculoponeuróticos subyacentes y eventualmente fistulizarse bien. En este paciente además tenemos engrosamiento y calcificación parcial de las pleuras visceral y la pleura parietal, y esta es la colección que está drenando hacia la superficie cutánea. Después aquí tenemos otros engrosamientos pleuroparenquimatosos. Fíjense, tenemos un reemplazo lipomatoso en el espacio pleural con retracción del parénquima subyacente. En este caso vamos a ver una secuela de tuberculosis con retracción. Estos son signos de afectación crónica, por ejemplo. Fíjense que en este caso los ilios que uno esperaría tener aquí se encuentran desplazados hacia arriba, como si los hubieran agarrado de aquí y los hubieran llevado hacia arriba, producto de la retracción y los tractos pleuroparenquimatosos que retraen todos los lóbulos superiores, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos los bronquios segmentarios, acá tenemos estas imágenes nodulillares con engrosamiento de la pleura en ambos ápices, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente capítulo, que son las cavitaciones. A este no habíamos llegado. Entonces, los granulomas, las lesiones cavitadas en pulmón, ¿sí? La inmensísima mayoría tienen comunicación con la vía aérea y empiezan como una lesión granulomatosa que va creciendo, se va cavitando y va destruyendo el parénquima adyacente. Entonces, esas lesiones que empiezan en el centro del lobulillo pulmonar secundario lo van destruyendo, van coalesciendo y todas se van formando como una gran pompa de jabón comunicadas con la vía aérea. Esto resulta interesante porque, fíjense, tenemos lesiones cavitadas de paredes irregulares, ¿sí? Con tractos espiculados, y estas imágenes que representan además signos de afectación inflamatoria de la pequeña vía aérea. Entonces, empieza por la pequeña vía aérea, coalesce, se cavita, engruesa sus paredes y
puede generar ruptura hacia el espacio pleural, en este caso con lo que señalan las flechas amarillas, pequeños neumotórax laminares, ¿sí? Estos son engrosamientos pleuroparenquimatosos, fíjense que la pleura aquí luce gruesa, y aquí tenemos tractos de aspecto cicatrizal. Y en este preparado se ve bastante bien lo mismo, con áreas del, ¿se acuerdan del término empatización? Allá lejos ese tiempo que parece un hígado. Bueno, fíjense que acá el pulmón sí parece un hígado. Esto es un pulmón, digamos, un preparado cadavérico de pulmón, pero este pulmón está bastante conservado. Sin embargo, miren este. ¿Sí? Fíjense el engrosamiento de los septos interlobulares, el engrosamiento de las paredes bronquiales y las lesiones cavitadas de aspecto irregular. Y estos son casitos fresquitos, estos son casos del Hospital Muñiz. Acá vamos a ver la combinación de varias cosas. Les voy a mostrar un paciente que tenía múltiples lesiones cavitadas de paredes gruesas, con compromiso de la pleura. Fíjense que estas lesiones engruesan la pleura visceral y acá no tenemos parénquima, quiere decir que este parénquima está destruido. Pero además tiene comunicación con la vía aérea, ¿sí? Los bronquios se encuentran irregularmente dilatados, como si fuera una siringa. ¿Saben lo que es la siringa? La siringa es una flauta griega que tiene como unos bollitos. La siringomielia viene de que la médula se parece a una siringa, que es una flauta que tiene como unas bolitas, unas providencias. Bueno, estos son bronquiectasias de aspecto, se llaman varicoides o racemosas porque parece un racimo, ¿sí? Que son coalescentes. Fíjense que acá tenemos más engrosamientos pleuroparenquimatosos, más todavía acá tenemos áreas de ocupación alveolar, engrosamiento de las paredes bronquiales, y fíjense en bronquios de segundo y tercer orden cómo estas imágenes se comunican con la vía aérea. Este es el mismo paciente en una reconstrucción coronal con el algoritmo de máxima intensidad de proyección, donde vemos ¿qué piensan ustedes? ¿Que esta es una tuberculosis reciente o es una tuberculosis antigua? ¿Qué les parece a ustedes? Antigua. Es antigua, sí, correcto, porque tiene retracción de los ilios hacia los vértices, tiene dilatación de las paredes bronquiales de aspecto racemoso, tiene engrosamientos pleuroparenquimatosos, pero no tiene áreas de ocupación alveolar parcial, que es el ilios meridado, ni tiene muchos signos de afectación inflamatoria de la pequeña vía aérea que sugieran una afectación actual y reciente de los bronquios. Fíjense, esta es una reconstrucción en mínima intensidad de proyección, donde lo que nosotros queremos ver es el aire, donde vamos a ver la tráquea, el bronquio fuente, el bronquio lobar inferior, los bronquios segmentarios y esta lesión cavitada en comunicación con la vía aérea en el segmento anterior basal del lóbulo inferior derecho. ¿Sí? Esto es una lesión cavitada, ¿sí?, de aspecto secular. Fíjense, acá vemos el bronquio que, digamos, que comunica a esta lesión con la vía aérea. Las paredes son gruesas, irregulares, tiene tractos que contactan con la pleura visceral y tiene algunas opacidades de aspecto residual, pero fíjense, no hay ocupación alveolar parcial ni hay signos de afectación inflamatoria prelesionales. Acá esta es una lesión cavitada de aspecto secular bastante clara. Ahora, si yo no tengo ningún antecedente y me encuentro con esto, ¿qué problema? ¿Qué problema? ¿No? Porque un tumor necrosado puede portarse exactamente igual que esto, ¿sí? Y aquí les muestro la evolución imagenológica de esta paciente. Esta es una paciente que comienza en el mes de abril con un tratamiento con 4 drogas con buena evolución. En la primera placa, que es la de abril, vemos en el ápice pulmonar del lado derecho al menos 2 lesiones, ¿sí?, con bordes irregulares. Fíjense que uno puede ver las lesiones gracias a que las paredes son gruesas, y no directamente no las vería porque tienen la misma atenuación que el resto del parénquima, ¿sí? Aquí es en el mes de octubre, ¿sí?, con 4 meses de tratamiento. Fíjense que la lesión ha disminuido de tamaño y tiene paredes más delgadas que esta ya directamente ha desaparecido y se ha transformado en esta pequeña cicatriz de aspecto nodular. Y la reconstrucción de la tomografía que se hizo de seguimiento muestra la lesión cavitada con paredes gruesas sin signos de afectación marginal y la lesión cicatrizal por fuera de la primera. Y ya para terminar, para que puedan ir a su examen con tranquilidad, que puedan tocar todos estos contenidos, ¿sí? Vamos a ver algo que es de libro, pero que se ve muy seguido.
Dada una lesión cavitada, dado un tratamiento torpe, dado una evolución mala de un paciente, vamos a ver en el ápice pulmonar derecho una lesión cavitada con presencia de detritus en su interior, a la cual vemos progresivamente ir achicándose, pero vemos que dentro de la lesión empieza a aparecer esta imagen, ¿sí? Una imagen como sobrenadante, como si fuera de aspecto esferoide, ¿sí? Que tiende a ocupar toda la luz, yuxtapuesta a una de sus paredes. Si ustedes utilizaran una vieja modalidad diagnóstica que ya está en desuso, que se llama radioscopía, y movieran el paciente, podrían darse cuenta que esa imagen esferoide que ven en su interior se mueve y se desplaza. La colonización de lesiones cavitadas por hongos, por ejemplo, el Aspergillus, las especies Aspergillus, pueden provocar este signo, que es el aspergiloma dentro de una cavidad pulmonar ya detergida. Es una de las posibles manifestaciones de la aspergilosis pulmonar. Y se ve como esta imagen del efecto de señal, del efecto de relleno, dentro de una cavidad ya conocida. En la tomografía es mucho más interesante y se ve mucho mejor. Ya para terminar, creo que esta debe ser la última o la penúltima diapositiva, les quiero presentar algunas de las complicaciones vasculares de la tuberculosis. Ustedes saben que los granulomas, particularmente en los casos de la diseminación broncogénica, provocan remodelación de la pared bronquial. Al provocar remodelación de la pared bronquial, se provocan cambios anatómicos en las arterias bronquiales, ¿sí? Y esas arterias bronquiales pueden desarrollar episodios de hemoptisis, o no necesariamente una hemoptisis, o pueden desarrollar también lo que se denominan pseudoaneurismas de las arterias bronquiales. Esos aneurismas sí provocan la hemoptisis. Entonces lo que ustedes están viendo acá es un pseudoaneurisma de una de las ramas de la arteria pulmonar izquierda. Ustedes se fijan, acá tenemos la clasificación de la rama y vemos esta estructura de aspecto de fungoide que realza luego de la administración de contraste. En el contraste, en el sin contraste no vemos nada, en el contraste lo vemos realzar igual que el pool vascular, y en la reconstrucción coronal vemos la comunicación de ese vaso con el árbol arterial pulmonar, ¿sí? Por ahora no lo hemos aburrido, esto simplemente